Para los que quieran aprender un poco la parte eléctrica, hay dos conceptos que uno confunde muchas veces, y es voltaje y corriente. Voltaje es la fuerza, es la tensión con que se envían los electrones para que ellos tengan movimiento. Ese es el voltaje, fuerza, empuje. Y la corriente significa que corre, que fluye en cantidad bastante o en cantidad poca. Eso significa corriente. Si no está fluyendo, si no está andando, si no está desplazándose, no es corriente, no está corriendo. Ese concepto entonces vamos a aclararlo, esos dos conceptos vamos a aclararlo en este momento. Tengo conectado aquí en el positivo este bombillo, esta bombilla. Ahí como está no tiene corriente este cable rojo, aunque está conectado al positivo, pero tiene voltaje. Vamos a probar lo que tiene voltaje. Probamos. Mire que tiene voltaje, tiene 12.6 voltios. Eso es lo que tiene porque es el voltaje que viene de la batería, la fuente. Pero no tiene corriente. ¿Por qué no tiene corriente? Porque no está fluyendo, porque no está corriendo, porque el bombillo está apagado. Está apagado. Porque ¿por qué está apagado? Porque no tiene un negativo conectado, no tiene un cierre de circuito, no tiene un desnivel. Siempre para que haya corriente tiene que haber un cierre y tiene que haber un desnivel, y ese es el negativo y el positivo. Si no hay esa clase de desnivel, por eso la palabra voltaje o voltaje significa el diferencial o la diferencia eléctrica entre un punto y otro. Es un desnivel. Si no hay desnivel, entonces no hay corriente. Se necesita un desnivel, y ese desnivel se llama tensión o voltaje. Cuando existe ese desnivel o ese cierre, entonces ahí fluye la corriente. ¿Por qué la bombilla, cuando se cierra el circuito, no hay un corto? Porque tiene una resistencia, lo cual esa resistencia convierte esa corriente, que es calor también, la convierte en luz, y por lo tanto no hay, digamos, un corto. Pero si cerráramos este positivo que está aquí en este cable, lo cerráramos con directamente tocando un negativo, pues el negativo va a haber chispa, va a haber un corto. Entonces ahí es donde tenemos que entender la diferencia entre voltaje y corriente. Entonces no necesariamente al haber voltaje hay corriente, pero sí para haber corriente se necesita que haya un voltaje. La corriente necesariamente existe y va a fluir es porque hay un voltaje, pero el voltaje puede estar sin corriente. Una vez más, vamos a probarlo. Mire, estoy tocando que viene el positivo de la batería y hay 12 voltios, 12.6. Sin embargo, no hay corriente. ¿Por qué no hay corriente? Porque la bombilla está apagada. ¿Cuándo hay corriente? Hay corriente en el momento en que cerramos el circuito. ¿Y cómo lo cerramos? Tocando el negativo de la batería. Ahí hay un cierre. Probemos entonces que sí hay corriente a través del multímetro. Ahí tenemos el circuito que lo hemos abierto. Está la punta del multímetro a un lado del cable. Ahí está la lámpara. Ya está conectado al negativo. Tenemos la otra parte del cable acá en el multímetro, la punta roja. Ahí está abierto el circuito. Siempre hay que abrir el circuito para probar amperaje. Esta es la medida más peligrosa en corriente alta o en voltaje alto, porque esta sí es corriente que puede, si se pasa de 150 miliamperios, puede dañar el corazón de la persona. Vamos a ver entonces cuánta corriente está consumiendo esta lámpara. Ahí tenemos la corriente,
tocamos el positivo de la batería, tenemos 10 miliamperios, 10 punto alguito de miliamperios. Eso es lo que está consumiendo la lámpara en este momento. Ahí está el positivo, ahí está el negativo, está abierto el circuito y ahí sí, ese es la corriente. Eso es lo que está consumiendo la lámpara en este momento. No hay corriente, sí hay corriente, y ese es el consumo, 10 miliamperios. Ahí hay un cierre de circuito y ahí existe ya el desnivel donde los voltios empujaron la corriente o los amperios que llamamos, o la intensidad que también se le puede decir a la corriente, y ahora sí está fluyendo. ¿Por qué está fluyendo? Porque hay un cierre de circuito, porque se le cerró el paso al voltaje y allí entonces existe ese desnivel y por lo tanto ahora sí tenemos corriente. La quitamos, ahí no hay corriente, ahí solamente hay voltaje. Mire usted, ahí solamente hay voltios, ahí solamente existe el voltaje, pero lo conectamos otra vez y ahora sí tenemos corriente. Está fluyendo la corriente, está andando, ahora sí hay corriente. Esa es la diferencia entre la corriente y el voltaje.